Bienvenidos, manitas. En el vídeo de hoy voy a decorar estas dos cajoneras que me enviaron desde la web con idea de manualidades y labores. Los materiales que voy a estar utilizando en este vídeo os los dejaré linkeados en la cajita de descripción. Y si queréis ver qué hago con estas dos cajoneras, acompañadme que empezamos. Siempre que trabajamos con madera, lo primero que hay que hacer, una buena lijadita para eliminar astillitas o imperfecciones. Una vez hemos retirado el polvo producido al lijar la madera, vamos a darle una capita de pintura acrílica blanca. Yo estoy utilizando esta de Artis, pero si preferís también podéis utilizar gesso. La aplico por dos motivos. El primero, para taparle el poro a la madera y toda la pintura que apliquemos después no absorba demasiado y ahorramos en pintura de color. Y el segundo motivo, para conseguir un fondo claro y poder seguir trabajando sobre él. Para el siguiente paso voy a utilizar pintura tiza en el tono kaolín y voy a aplicarlo en todas las piezas, tanto por dentro como por fuera, menos en el frontal de los cajones. Paso a hacerle decoupage en el frontal de los 4 cajones. Para ello voy a utilizar el medium para decoupage de Artis, que ya sabéis que es el que más me gusta, un pincel de cerdas suaves y lo voy a hacer con este papel de estampería tan vintage y que me encanta. Y voy a ir colocando en cada frontal el diseño que más me guste. Y voy a ir cortando con tijera los que voy escogiendo. Aplicamos una capa muy finita y bien extendida en la superficie. Colocamos nuestro papel y como es papel de arroz y son piezas chiquititas, no hace falta que pongamos encima el plástico para eliminar las arrugas. Con la misma yema del dedo presionando del centro hacia afuera con suavidad. Con una lima de uñas retiramos el exceso y aplicamos una nueva capa, esta vez más generosa, del mismo medium para terminar de pegarlo. Y de esta misma manera haremos los otros 3 frontales. Mientras se nos secan los frontales vamos a trabajar con la estructura y voy a hacer líneas, no las voy a hacer todas iguales con la misma medida. Yo estoy utilizando esta cinta de carrocero que creo que es de 2,5 milímetros de ancha, 2,5 centímetros y voy a ir en base a este ancho para no tener que estar cortando cintas. Voy a utilizar estas 3 pinturas, estas dos en acrílicas en el tono rojo otoño y mandarina y esta pintura tiza en el tono camuflaje. Son 3 colores que le van muy bien a la tonalidad del papel que he utilizado. Voy a hacerle las franjas exactamente igual en una caja que en otra, porque si las colocamos así, una encima de otra, quiero que las líneas, tengan una continuidad. Tanto si las ponemos así, en horizontal, como si las queremos apilar en vertical. Así que por ese motivo se lo voy a hacer en los 4 lados, porque así, si las queremos una vez así, perfecto, se ven las líneas todas bien, y si queremos cambiar y ponerlo en vertical, pues también tienen la misma continuidad. Hacemos las marcas y vamos colocando las cintas. Y muy importante, para que la pintura no se nos meta entre la cinta y el soporte, con una plegadera, con una regla, con la parte de atrás de una tijera, vamos a frotar bien por el borde y que la cinta se nos pegue bien. Y pasamos a darle el color. Yo lo voy a aplicar con esponja a pequeños toquecitos, pero también lo podéis hacer con un pincel.
Una vez ya se nos haya secado, antes de retirarle las cintas, voy a hacer un estarcido con una plantilla, con la que más os guste. Colocamos y con el mismo color base, con el kaolín, un pincel de estarcir, mojamos en pintura, retiramos el exceso y vamos a pequeños círculos marcando el diseño. Pincel angular y pintura acrílica en marrón chocolate y voy a sombrear en las líneas claras. Con este otro papel, que es de la misma colección que este que utilicé en las cajoneras, voy a recortar algunas flores y se las voy a pegar, voy a hacer el decoupage en las franjas más claritas. Como siempre, rasgamos los bordes para que se integre mucho mejor, con un pincel humedecido en agua o rasgando con los dedos. Y esta misma flor la corto por la mitad y la pegamos justo en el borde de las líneas de color. Con pintura acrílica en marrón chocolate vamos a envejecer un poquito los cantos, a pincel seco, muy suave. Para proteger todo el trabajo, barnizamos. Podéis hacerlo a pincel o en spray. Yo voy a utilizar el de spray porque se seca un poquito antes. Le aplicaré 2 capas, dejando secar entre capa y capa. Ya tengo el barniz seco y un truquito que os voy a dar para cuando trabajéis con cajoneras de madera. El interior le hemos aplicado pintura acrílica blanca y el color kaolín. En las cajas, lo mismo. Al hacerle capa y capa de pintura, la madera no abre y cierra igual que cuando lo compramos. Así que un truquito, coger una vela y frotar por los bordes. Solo por los bordes y muy poquita cosa. Y veis que ya abre mucho mejor, se desliza mejor que este otro. ¿Veis que se me engancha? Pues vamos a hacerlo en los 4 cajoncitos y ya os lo muestro con más detalle. Y ya están listas para guardar pequeñas cosas y con tan solo pintura y unos bonitos papeles. Espero que os haya gustado y si es así, como siempre, darle like al vídeo y compartirlo. Y me ayudaréis a que el canal siga creciendo y así podré seguir compartiendo con vosotros todos los martes y viernes nuevas ideas. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.